Hoy abrimos el telón para adentrarnos en la historia de un hombre que contra viento y marea se convirtió en leyenda. Hablo de Ramón Palito Ortega, conocido por muchos como el chico triste de las canciones alegres. Un artista que desafió las circunstancias, que navegó por las aguas turbulentas de la vida y dejó una huella imborrable en la cultura popular de América Latina. Palito Ortega no fue solo un cantante, fue actor, compositor, productor musical, director de cine e incluso político. Su nombre quedó grabado como uno de los grandes embajadores del llamado paola, un estilo musical que resonó en los corazones hispanoamericanos. Pero tras los escenarios luminosos y los aplausos multitudinarios, se esconde una vida marcada por desafíos, pérdidas y momentos que pusieron a prueba su espíritu. Acompáñame en este viaje por su historia. Prepárate un café, siéntate cómodo, porque lo que vas a escuchar no es solo la biografía de un artista. Es la historia de un hombre que nunca dejó de soñar. Palito nació un 28 de febrero de 1941, en Lules, Argentina, en el seno de una familia humilde. Desde muy pequeño comprendió que la vida no le regalaría nada. A los 5 años ya trabajaba lustrando zapatos para ayudar a alimentar a su numerosa familia. Y a los 13, cuando sus padres se separaron, su madre los dejó, quedando él y sus hermanos al cuidado de su padre. Pero había algo que lo mantenía firme: la música. Desde niño, soñaba con cantar, admirando a ídolos como Elvis Presley. Y aunque parecía inalcanzable, nunca soltó ese sueño. En 1956, con apenas una pequeña maleta de cartón como compañera, decidió dejar su tierra natal y partir a Buenos Aires. Pero la gran ciudad no fue indulgente. Apenas llegó, lo asaltaron y pasó su primera noche durmiendo en una plaza. Al día siguiente, sin rendirse, se subió a un tranvía y bajó en una obra en construcción donde buscaban obreros. Tenía solo 16 años. Ni siquiera contaba con documentos. Pero logró que le dieran trabajo limpiando el lugar y por unas noches, un techo bajo el cual dormir. Su ingenio lo llevó a colocar un pequeño puesto de café frente al Canal 7 de televisión pública. Allí, día tras día, servía café a quienes luego serían figuras clave de la música y la televisión. Así fue sembrando las primeras semillas de su camino artístico. También frecuentaba la Radio Belgrano, donde continuó tejiendo amistades con músicos que más adelante abrirían puertas decisivas en su carrera. La tragedia no tardó en golpear. En 1960, su hermana Rosario, de apenas 11 años, perdió la vida tras ser atropellada. Aquella pérdida dejó una cicatriz profunda en su corazón. Sin embargo, Ortega encontró refugio en la música, y su dolor se transformó en parte de su identidad artística. El joven que cantaba melodías alegres con una tristeza que asomaba detrás de cada nota. Vendía diarios entre los barrios, recordaba Ortega años después. Cantaba solo, en esos trayectos largos, acompañándome con mis pensamientos. Pero la música lo esperaba. Pronto se unió a un grupo popular, Carliño y su banda, donde aprendió a tocar la batería y empezó a destacarse. Su carisma y talento lo catapultaron como una de las figuras más queridas del grupo, y no pasó mucho tiempo antes de lanzarse como solista, confiado en que podía conquistar al público con su propia voz. Su carrera despegó, pero Palito también encontró el amor. Dijo un día que se casaría con Evangelina Salazar. Y lo cumplió. Juntos, construyeron una historia de amor que fue tan comentada como su música. Así, comenzó el viaje de un chico que llegó con una maleta de cartón, que enfrentó la soledad, la pérdida y la pobreza, pero que nunca dejó de cantar. Y aunque hoy supera los 80 años, su legado sigue vivo en cada acorde, en cada letra, en cada corazón que alguna vez vibró con sus canciones. Dicen que algunos amores están escritos mucho antes de que los protagonistas se conozcan. Y la historia de Ramón Palito Ortega y Evangelina Salazar parece confirmar esa idea. Cuando Ramón era apenas un niño en Lules,
pasaba horas observando un póster de una niña rubia. Sin entender por qué, cada vez que la miraba, murmuraba: «Cuando crezcas, me casaré contigo». Lo que no podía imaginar era que años más tarde conocería a una joven cuya mirada y dulzura se parecían tanto a aquella imagen. Evangelina Salazar, la mujer que acabaría siendo el gran amor de su vida. Evangelina creció en el barrio La Paternal, en Buenos Aires. Desde temprana edad comenzó a abrirse camino en el mundo de la radio, prestando su voz a las ficciones que capturaban a miles de oyentes. A mediados de los años 60, ya era una promesa emergente en la televisión y el cine argentinos. Su talento fue reconocido internacionalmente en 1966, cuando ganó la prestigiosa Concha de Plata en el Festival de San Sebastián, gracias a su papel protagónico en Del brazo y por la calle, junto al renombrado Rodolfo Bebán. Su estrella no dejaba de ascender. Mientras tanto, Ramón, el joven soñador que había llegado a Buenos Aires desde un pequeño pueblo cercano a San Miguel de Tucumán, aún intentaba abrirse paso. Vendía café frente a los estudios de Canal 7, sin saber que detrás de aquellas puertas Evangelina grababa La familia Gesell. Era 1961. Ella tenía apenas 11 años, él 16. Sin cruzar palabras, compartieron por un instante el mismo espacio, sin imaginar que sus caminos volverían a encontrarse, y de forma definitiva. Años después, cuando el destino los volvió a poner frente a frente, Ramón ya era una figura consagrada de la música popular. Evangelina, por su parte, se había convertido en una actriz reconocida. Esta vez, ya no bastaba un cruce fugaz. Nació entre ellos un amor que cambiaría sus vidas. Fue un amor arrollador. Recordaría Evangelina en una entrevista muchos años después. Tenía 19 años cuando comenzó a salir con Palito. A pesar de su popularidad, nunca antes había tenido pareja. Él fue el único hombre en mi vida, confesó con ternura. Nunca había salido con nadie, nunca había besado a nadie. Era muy casera. Su amor fue puro, intenso, y desde el principio ambos supieron que querían construir algo duradero. Para Ramón, aquel amor era la pieza que faltaba en su vida. La ausencia de su madre durante la infancia había dejado un vacío profundo y un deseo irrenunciable. Formar una familia propia, un hogar lleno de amor y estabilidad. Siempre soñó con tener una familia grande, contó Evangelina. Y eso era algo que también yo quería. Siempre supimos que queríamos estar juntos hasta el final de nuestras vidas. La vida les presentó desafíos. Ramón viajaba constantemente, recorriendo escenarios, cumpliendo con giras interminables. La distancia era inevitable. Sin embargo, su vínculo permaneció firme. Somos muy distintos, admitió Evangelina. Yo soy extrovertida y Ramón es más reservado, guarda muchas cosas para sí, pero los dos caminamos hacia el mismo lugar. Palito también reconoció la fuerza de esa unión. Nuestros hijos nos han visto enojados, pero nunca peleando, dijo alguna vez, subrayando el respeto que siempre mantuvieron. Su matrimonio, celebrado en 1967, no solo fue una promesa privada, se convirtió en un símbolo público de amor y compromiso en Argentina. Juntos enfrentaron los retos que conlleva la fama, las ausencias y las decisiones difíciles. Una de esas decisiones fue la que Evangelina tomó con valentía: alejarse de los reflectores para dedicarse de lleno a su familia. Dejé todo, la actuación, mi carrera, porque creía en el matrimonio y en la familia, explicó. Esa fue mi elección, y no me arrepiento. Hoy, después de más de 5 décadas, Evangelina sigue siendo el corazón de su hogar. Si él tiene un problema, yo estoy aquí para acompañarlo, afirmó con convicción. Así es la historia de Palito Ortega y Evangelina Salazar. Un amor que comenzó casi como un presagio infantil, creció en medio de carreras brillantes y resistió las pruebas del tiempo. Un amor que no solo unió a 2 personas, sino que se transformó en un ejemplo de complicidad, respeto
y entrega incondicional. Durante más de 5 décadas, Palito Ortega y Evangelina Salazar han compartido una vida construida sobre cimientos de amor, respeto y compromiso inquebrantable. Juntos, criaron a 6 hijos: Martín, Julieta, Sebastián, Emanuel, Luis y Rosario, en un hogar donde la calidez y la disciplina iban de la mano. Evangelina, siempre presente, se dedicó con esmero a su familia, asegurándose de que cada uno de sus hijos se sintiera amado y cuidado. Su hospitalidad era conocida. Trataba a los visitantes con la misma ternura que a los suyos, invitándolos con cariño a compartir la mesa familiar. A pesar de su apretada agenda como artista, Palito nunca descuidó su papel de padre. Equilibraba su carrera y su vida familiar con notable gracia, asegurándose de que sus hijos supieran que siempre eran su prioridad. Nuestros hijos nos han visto enojados, pero nunca nos han visto pelear, compartió, destacando la estabilidad y seguridad que brindaban a su familia. Sin embargo, su matrimonio enfrentó desafíos significativos, especialmente durante la década de 1990, cuando Palito incursionó en la política. En 1991 fue elegido gobernador de Tucumán, lo que implicó un cambio radical en sus vidas. La familia, que residía cómodamente en Miami, tuvo que regresar a Argentina, una decisión particularmente difícil para Evangelina. Me tocó hacer cosas que no sabía hacer. No era lo que más me salía, admitió Evangelina, recordando las dificultades que enfrentó como primera dama de Tucumán. Entré en un ambiente que desconocía. Fue difícil. A pesar de estos desafíos, apoyó a su esposo durante su carrera política, demostrando una vez más su compromiso con la familia. A medida que la pareja avanzaba en sus años, continuaron inspirando a quienes los rodeaban con su compromiso mutuo y su inquebrantable creencia en el poder del amor. Si él tiene un problema, yo estoy para acompañarlo y viceversa, afirmó Evangelina. Es algo que nos proponemos. En 2017, celebraron sus bodas de oro, renovando sus votos matrimoniales en una ceremonia bendecida por el Papa Francisco. Para mí, el hogar es lo más importante de la vida. Si no hubiese tenido una compañera como Eva apoyándome en todo, no habría logrado nada. La vuelvo a elegir cada mañana, expresó Palito con emoción. Hoy, sus hijos, todos dedicados al arte y la comunicación, y sus nietos, llenan de alegría su hogar. Evangelina reflexiona. Desde que me casé, no fui más protagonista de ninguna película, pero sí he sido protagonista de la vida, de nuestra vida. La historia de Palito Ortega y Evangelina Salazar es un testimonio de amor duradero, de compromiso y de la importancia de la familia. Una historia que continúa inspirando a generaciones, recordándonos que, con amor y dedicación, es posible construir una vida plena y significativa juntos. No todos los nombres en la música popular argentina nacen por casualidad, y sin embargo, en el caso de Ramón Ortega, fue su delgada figura la que, sin proponérselo, le dio la identidad artística que lo acompañaría para siempre. Palito. Así, sencillo. Así, inolvidable. En 1962 nacía con ese apodo, una leyenda que no tardaría en conquistar escenarios y corazones. Desde sus inicios, Ortega tuvo una visión poco común para la época. Cuando grabó su primer álbum, no se limitó a cantar. Llevó consigo instrucciones claras de cómo debía sonar cada ritmo, cada compás. «Pibe, yo soy el arreglador. Vos solo dame la canción», le respondió el productor, intentando simplificar el proceso. Pero Ortega tenía claro que la música era más que una melodía. Era una manera de contar historias, de conectar con la gente. Al descubrir que la grabación final tenía un ritmo más rápido del que había soñado, Ortega pensó que su oportunidad se le escapaba de las manos. Pero una vez más, el destino jugó a su favor. El director de RCA intervino, asignándole un productor dispuesto a escuchar su visión. Y fue allí, en ese espacio de respeto mutuo, donde nacieron canciones como La Felicidad y Despeinada, himnos que pronto se coreaban en cada rincón del país.
La clave, diría Ortega años después, es captar la vibración de lo que siente la gente. Lo demostró el día que, al enterarse del regreso de Perón a Argentina, vio las calles desbordadas de esperanza y escribió: «Tengo fe» en apenas 10 minutos. La canción no tardó en convertirse en un canto colectivo, presente tanto en las reuniones políticas como en las esquinas y plazas de barrio. Eso es una canción popular, reflexionaba, algo que logras atrapar, algo que flota en el aire entre la gente. Pero detrás de cada éxito había también críticas, y Ortega nunca se dejó consumir por ellas. La vida no es solo hablar, la vida es hacer, solía decir. Sus primeros años, marcados por las dificultades, le enseñaron a no temerle a los tiempos duros. Sé lo que es el frío verdadero, lo que es romper la escarcha caminando por el campo para ganar unas monedas vendiendo diarios, recordaba. Esas vivencias forjaron su carácter y le enseñaron que la resiliencia no era opcional, era esencial. A lo largo de su vida, Palito enfrentó momentos que habrían derrumbado a muchos. Uno de los más difíciles llegó en 1981, cuando, ya consolidado como estrella de la música y el cine, decidió traer al legendario Frank Sinatra a cantar en Argentina. Fue un sueño ambicioso, pero costoso. La devaluación repentina de la moneda multiplicó sus deudas en dólares. Ortega tuvo que vender propiedades, bienes, recuerdos, todo, para cumplir su palabra y pagar a cada trabajador involucrado. En medio de la tormenta, encontró su ancla en Evangelina Salazar, su esposa, y en el amor incondicional de sus hijos. Cuando le preguntaron si alguna vez temió volver a la pobreza, respondió con calma: «No, porque ya sé cómo es, sé cómo manejarlo». Recordaba con ternura aquel gesto infantil de llevar las monedas ganadas a la mano de su padre. Ese fue el momento más feliz de mi vida. Y añadió: «La vida está llena de desafíos, pero la clave es nunca rendirse ni quedarse atrapado en el rencor». Su incursión en la política también trajo controversias. Durante su mandato como gobernador de Tucumán, enfrentó acusaciones que pusieron a prueba su temple, desde denuncias de espionaje contra estudiantes opositores, hasta polémicas decisiones sobre patrimonio histórico. Y claro, las críticas no cesaron sobre su apuesta de traer a Sinatra, una operación que lo dejó con deudas que tardaron años en saldar, obligándolo incluso a subastar parte de su patrimonio. Pero lo que pocos saben es que la relación con Sinatra trascendió lo puramente contractual. El propio Frank, sin necesidad de que Ortega se lo dijera, comprendió el costo personal y económico que su amigo argentino había asumido. Fue un gesto silencioso, pero profundo, que quedó grabado en la memoria de Ortega. La historia de Palito Ortega es mucho más que la de un artista que alcanzó la cima. Es la de un hombre que, frente a cada caída, eligió levantarse, que entendió que el éxito verdadero no está solo en las ovaciones, sino en la capacidad de mantenerse fiel a uno mismo, incluso cuando soplan los peores vientos. A veces, las amistades verdaderas trascienden los escenarios y las luces del espectáculo. Antes de partir de Argentina, Frank Sinatra ya había comprendido el temple de aquel joven artista llamado Palito Ortega. Fue Sinatra quien, con una generosidad poco común, le ofreció su apoyo. «Si algún día venís a Estados Unidos, contá conmigo». ¿No fueron palabras vacías? Años más tarde, cuando Ortega pisó suelo estadounidense, Sinatra cumplió su promesa. Le abrió puertas que de otro modo habrían permanecido cerradas, presentándole a directores de bancos que no tardaron en ofrecerle crédito. Ese respaldo permitió a Ortega levantarse una vez más. Con astucia y determinación, empezó a comprar películas en Argentina para venderlas en el mercado latino de Estados Unidos. Invirtió en terrenos, construyó su casa. Cada paso era una revancha silenciosa contra las deudas, contra las dificultades que lo habían golpeado. Si te comportas bien, la vida un día te lo devuelve. Y si no, un día te pasa la cuenta. No hay vuelta atrás, reflexionaba Ortega, con la serenidad de quien ha mirado de frente al fracaso sin dejarse vencer.
Pero el viaje de Ortega no se limitó al mundo del espectáculo. Su historia tomó un giro inesperado cuando decidió adentrarse en la política. Su interés nació casi por accidente, al visitar su ciudad natal, Lules, para supervisar la construcción de una escuela. Fue allí donde supo que Antonio Domingo Bussi, exmilitar y figura controvertida de la última dictadura, era el candidato más fuerte para la gobernación de Tucumán. Ortega no podía aceptar que su pueblo eligiera, no por confianza, sino para darles una paliza a los políticos, según sus propias palabras. Una entrevista publicada en un periódico alimentó rumores. ¿Se postularía Palito Ortega? Poco después, un grupo de líderes políticos viajó hasta Miami para convencerlo. Le mostraron encuestas. Ortega era el único capaz de vencer a Bussi. Nunca había militado formalmente en un partido, pero decidió crear el suyo, sí, Emergencia Innovadora, con un mensaje de renovación. Su carisma y su vínculo genuino con la gente atrajeron a sectores del peronismo, que se unieron bajo el Frente de la Esperanza, un nombre ideado por Ortega para encapsular esa fe que buscaba inspirar. Bussi, confiado, subestimó a su rival. Pero Ortega, hijo de la tierra, hombre que había caminado las calles de Tucumán vendiendo diarios, supo conectar con su pueblo. Su campaña se transformó en un fenómeno. Multitudes lo seguían como en una procesión, movidas por la esperanza de que uno de los suyos llegara al poder. El desafío era que la gente siguiera viéndome como un tipo de Tucumán, uno que salió de ahí, que hizo las cosas bien, y que estaba dejando una familia, una empresa, una casa que me costó mucho sacrificio. Todo para volver y vencer a Bussi, explicó Ortega. Pero no todo fue aplauso. Su paso por la política estuvo teñido de controversias. Algunos críticos lo asociaron con la dictadura por las películas que había protagonizado durante aquellos años oscuros. Ortega, fiel a su convicción, no dudó. Siempre supe quién era. Para él, derrotar a Bussi no era solo una victoria política, era una forma de enfrentarse al pasado, de ofrecer a Tucumán un camino hacia la redención. Si lo ves bien, si no, no te lo voy a explicar, dijo, seguro de su propósito. Hoy, mientras se aproxima la última parada de su gira de despedida, Palito Ortega se prepara para pisar el escenario del Teatro Colón. Y en ese momento, mientras las luces se encienden y el telón comienza a subir, el peso de su historia cobra nueva dimensión. Ortega mira hacia atrás y reconoce lo lejos que ha llegado. La música popular te puede dar esto, reflexiona. Recuerda aquellas críticas feroces a su primer álbum, críticas que habrían bastado para hacerlo empacar su maleta de cartón y volver a Tucumán. Pero no se rindió. Esto no me va a vencer, se dijo. Y se esforzó más, intentó más, aprendió más. Nunca bajó los brazos. A lo largo del camino me equivoqué, como todos, admite. Pero el balance es cuánto me equivoqué y cuánto acerté. Tengo que agradecer a Dios. Tengo una familia hermosa, mi estudio de grabación, los mejores amigos, algunos de ellos los mejores músicos. Entre esas amistades inolvidables estuvo Charly García, con quien compartió no solo escenarios, sino también vida cotidiana. Charly y yo vivimos en Luján durante un año entero. Recuerda, evocando con una sonrisa esos días que mezclaban música, bohemia y sueños. La historia de Palito Ortega no es solo la de un artista que triunfó, es la de un hombre que nunca dejó de intentarlo, que se reinventó una y otra vez, y que, incluso en su despedida, sigue inspirando con su ejemplo de lucha, resiliencia y pasión. No importa lo que pase en el escenario o detrás de las cámaras, al final, lo que queda es el amor. Así podría resumirse la filosofía de vida de Palito Ortega, un hombre que supo transitar los caminos del éxito, la adversidad y la redención, sin perder jamás su esencia. Su relación con Charly García es solo uno de los tantos capítulos entrañables de su historia. Nos reímos, nos divertimos. Lo vi desplegar su inmenso talento tocando música clásica. Terminamos como hermanos. Recuerda a Ortega con una sonrisa cargada de nostalgia.
Aquel vínculo, forjado entre notas, noches largas y confesiones, trascendió las diferencias generacionales y musicales. Porque no siempre fue fácil. Hubo momentos de tensión, como aquella vez en que los rockeros organizaron un festival en su contra, luego de que Ortega trajera a Frank Sinatra a la Argentina. Un gesto que, para algunos, representaba una traición a la contracultura. Pero el tiempo cura heridas, y las perspectivas cambian. Hoy los veo, me abrazan, no hay problema, reflexiona Ortega. La vida no es una sola, hay varias, y uno cambia. No podés estar tan cerrado, tan aferrado a una sola cosa y decir, así es, y ya está. Palito lo entendió mejor que nadie. La verdadera grandeza no reside en imponer, sino en evolucionar, en tender puentes, en abrazar nuevas etapas. Y así, mientras las luces del espectáculo podían deslumbrar, él nunca perdió de vista su verdadero norte. La fama y la fortuna no son lo más importante, confesó en más de una ocasión. Lo esencial es el amor de tu familia, la alegría de poder crear, porque al final del día, eso es lo que realmente llena el alma. Ortega ha sido aplaudido por multitudes, admirado por generaciones, y celebrado como un ícono de la música popular. Pero cuando las cámaras se apagan y el telón cae, lo que más valora es ese círculo íntimo, esos abrazos sinceros, esas risas compartidas. He tenido mucha suerte en la vida, una carrera maravillosa, una familia hermosa, el amor de millones. Pero, sin duda, lo que más importa es el amor y el apoyo de las personas que te rodean. Eso es lo que hace que la vida realmente valga la pena. Así, Palito Ortega no solo deja un legado de canciones memorables y gestos inolvidables, deja también una lección sencilla pero poderosa. El éxito verdadero no se mide por lo que logras, sino por el amor que cultivas en el camino. Gracias por acompañarnos en este recorrido por la vida de una de las figuras más entrañables de la música y la cultura popular argentina. Si esta historia resonó contigo, déjanos tu comentario y suscríbete al canal para no perderte las próximas historias sobre las vidas de las celebridades que marcaron nuestra historia.